El privilegio de compartirles una palabra. Estas hojitas de borracho, no las mire, por favor. Es un privilegio compartir con ustedes esta palabra. Espero que sea de bendición para sus vidas. Esta es la segunda vez que el pastor me permite estar aquí y compartirles una palabra. Le pido que incline su rostro y vamos a hacer una oración cortica. Señor, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y tu bondad, Señor. Gracias por tu presencia en esta casa, gracias por el ministerio Renovación, Palabra y Vida. Gracias, Señor, por los pastores, Brian y Tatiana, por su Hijo, Dios de los cielos. Gracias. Gracias por los pioneros que iniciaron este ministerio. Gracias, Señor. Porque aún los que nunca pensamos que estaríamos aquí, aquí estamos, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos que esta noche, Señor, hables a nuestro corazón y a nuestras vidas, Dios de los cielos, a través de tu palabra. Que podamos, Dios del cielo, escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu bondad. Te doy muchas gracias, Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor fuerte ahí donde está. Bueno, agárrese un poquito para esta palabra, agárrese ahí. A mí me gusta que la palabra me confronte. Yo no sé si a usted también. Pero cuando la palabra no me confronta, yo siento que no pasó nada. Cuando no siento que algo me movió y dije, y como que no me hizo pensar, yo digo, aquí no pasó nada. La palabra de esta noche tiene el título Un corazón agradecido. Quiero que busque su Biblia. Como ya estamos acostumbrados, vamos a ver harta palabra, entonces usted va a correr. Algunas yo se las voy a ir diciendo para que no tenga que buscarlas. Y quiero que lea Hebreos, el capítulo 12, el verso 28. Tenemos muchas razones por las cuales estar agradecidos con Dios, ¿cierto? Es Hebreos 12, verso 28. Dice la escritura, verso 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella, siga leyendo. No lo escuché, ¿qué dice? Sirvamos, dígalo otra vez. Sirvamos. Devuélvase un poquito hasta donde está la coma. Dice, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Está hablando de que la consecuencia, una de las consecuencias de ser agradecidos es servir a Dios, ¿cierto? Dice ahí, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole. Ahora yo le voy a leer este verso, está en Lucas 7:47, no lo busque, pero dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Se acuerda de dónde viene este versículo? Es aquella ocasión en la que Jesús está en una casa comiendo y viene una mujer, interrumpe el momento y saca un frasco de perfume, lo rompe a sus pies, lo derrama y hace un acto de adoración y todos empiezan a criticarla. Entonces él, en defensa de ella, dice esto: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, y porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea que el agradecimiento también es una consecuencia de la obra de Dios en mi vida. Cuando yo soy consciente de lo que Dios ha hecho en mí, como consecuencia hay agradecimiento, ¿cierto? Y ya dijimos, bueno, quiero leerle este verso, que yo sé que estos dos versículos así rápido, esto es una introducción así a vuelo de pájaro. Esto está en 1 Juan 4:8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto está en Deuteronomio 4:24. Porque Jehová tu Dios es
fuego consumidor y Dios celoso. Es algo que ya nos han enseñado antes, que Dios es amor y que también es fuego consumidor. Ahora lo voy a devolver un poquito para que usted los enlace. Hebreos 12:28, que fue el que usted leyó. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El versículo del cual tomamos, la palabra de la cual tomamos este versículo, es una palabra donde ahí están exhortando al pueblo duro. Y le están diciendo, bueno, usted va a servir pero con temor. O sea que servimos a Dios por amor, pero también servimos por temor, y servir por temor no está mal. Yo sirvo a mis papás por temor y también por amor, ¿sí o no? Porque de pronto eran muy estrictos y yo ya les tengo cierto respeto, con temor les sirvo, pero también con amor cuando lo hago de corazón. Entonces, esas dos formas de servir a Dios son correctas, ¿cierto? ¿Está conmigo? Ya le desenredo esa pita, no se confunda. Y por último le voy a leer Marcos 1:31, si quiere vaya corriendo y búsquelo. Marcos 1:31. Esta es la ocasión en que van a la casa de Pedro y la suegra de Pedro está enferma, dice que tiene fiebre. Y el verso 31 dice, cuando Jesús la sanó, ella inmediatamente se puso a servirle. Entonces, devolvámonos otra vez, porque quiero que esto le quede claro. ¿Por qué razones podemos ser agradecidos? Por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por amor, ¿sí o no? Pero también por temor. Ella lo servía porque la sanó, ¿sí o no? Y fue inmediato que ella decidió servirle. ¿Y cómo podemos mostrar ese agradecimiento a Dios? Además de sirviéndole. Piense ahí un poquito en lo que hemos leído. Teniendo temor. ¿Sí? Bueno, guarde ahí. Vamos a hablar hoy de gratitud. Esto aquí para adelante se va a poner un poquito enredado, entonces esta noche quiero compartirle un pedacito de mi testimonio de vida. No quiero que se haga ideas más allá de las que le voy a decir, ¿sí? De pronto para algunos puede ser un poquito fuerte, para otros no tanto. Pero tenga esto en mente, es solo un pedacito, solo el inicio. ¿Qué le quiero contar? ¿Cómo llegué yo al Evangelio? ¿De dónde vengo? Entonces no se vaya a dormir, no se vaya a aburrir. ¿Está listo? Deme un fuerte amén. No, otra vez, un fuerte amén. Bueno, le quiero contar cómo tuve mi primera experiencia personal con el Señor para poder seguir desarrollando el tema. Yo soy el menor de 11 hermanos. Mi mamá tuvo 12 embarazos, perdió uno y yo soy el número 11, digamos que el 12 técnicamente, ¿sí o no? Toda mi vida he vivido por el sector. Yo nací, ¿conocen Juan Rey? Por allá arriba, cuando todavía eran muchos potreros, allá nací yo. Mi papá es de ascendencia boyacense y mi mamá de Cundinamarca, por allá de Mesitas para abajo. A mis padres los bendigo, los honro, los quiero mucho. Así que no, por eso le repito, no vaya a cambiar lo que yo le voy a contar. Siendo el menor de 2 hermanos, como de pronto muchos de nosotros que estamos aquí, vengo de una familia muy disfuncional. Mi papá solamente tuvo a su mamá. Y su mamá, años después, yo me enteré que era la loca del pueblo. Y era la loca, y además de la loca era la bruja. Ella leía el tabaco, leía la mano, hacía un poco de vainas, pero también era como un poquito corrida. Entonces mi papá, desde que era muy chiquito, él tuvo que hacerse cargo de ella casi desde los 10, 11 años, porque como era medio corrida un poquito, entonces él se hizo cargo desde muy niño y tuvo que trabajar desde muy chiquito. Él fue fruto de una violación
mi padre. Mi madre también viene de una familia grande, pero de una familia un poquito más compacta, pero también viene de un padre muy abusador, golpeador, borracho, bueno, etcétera. Entonces, cuando ellos se unen, en mi casa se repitió el mismo patrón, como todos sabemos, ¿no? Mi padre era un borracho, pero un borracho empedernido. Pero mi padre tenía una particularidad espiritual y era que él se emborrachaba, pero cuando llegaba a la casa se convertía en otra persona. Tenía una media hora de estar borracho, pero estar lúcido. Pero llegaba un momento como que le movían un botón y el hombre se volvía loco. Nos agarraba a golpes, bueno, hacía, deshacía. A mi mamá la maltrataba mucho, mucho, mucho. Y nosotros, al ser 11 hermanos, todos estamos así en escalerita, ¿no? Entonces, todos esos años que mi mamá tuvo de embarazos, fue un tiempo de mucho martirio físico. A pesar de eso, ella trabajaba, uno piensa y dice, pero ¿cómo hizo? ¿Sí o no? Esos son casi 20 años en embarazos uno tras del otro, y trabajando y con la situación de la casa, bueno, una situación bien particular. Y digamos que en esta historia, pero en esa historia pasada, por eso le digo pasada, mi papá era como el ogro del cuento, porque era iracundo y bueno, además de eso siempre trabajó en construcción y era así bien macancán, entonces imagínense, eso con una manito nos corría a todos y nosotros ahí chiquitos. Recuerdo también que en la casa que estábamos construyendo o que estaban construyendo mis padres, solo habían 2 cuartos. En uno dormía mi papá y en el otro dormíamos todos. Una cama y a veces un colchón en el piso. Entonces imagínense una mamá, 11 niños, ahí todos arrumaditos. Dijo el de Sábados Felices, a medianoche nos levantábamos a descansar. Digamos que era una situación bien triste y bien particular. Yo la viví de una forma, mis hermanos mayores la vivieron de otra, porque la diferencia entre mi hermano mayor y yo son más o menos 20 años. Entonces, durante esos 20 años la situación iba cambiando, ¿no? Ellos lo vivieron de una forma, yo de otra. Por supuesto, a los mayores siempre les toca un poco más duro porque tienen que abrir ese camino, ¿cierto? Enseñarle a los papás paciencia, tranquilidad, que era muy difícil. Entonces, algunos recuerdos de mi niñez, mi papá también le gustaba mucho usar armas de fuego. Entonces yo recuerdo que en algunos de esos episodios violentos, recuerdo que de ese cuartico donde dormíamos todos, él en su loquera y su borrachera metía la mano así con el arma y hacía disparos a veces, o sacaba por la ventana y se enloquecía. Y era tal el punto que la puerta de ese cuarto, que todavía está en pie, la puerta de ese cuarto todavía sigue así como arrugada de los golpes que él le daba y todo eso para poder entrar. Entonces, en medio de toda esa situación, y al ver que él no se tranquilizaba, pues mi mamá tenía que salir a ver cómo lo calmaba, ¿cierto? Porque ¿qué más hacía? Entonces salía y ella soportaba todos los vejámenes habidos y por haber. Y nosotros allá, sí, yo era muy chiquito en muchas cosas, pero tengo algunos recuerdos vagos. Tengo algún otro recuerdo vago de cuando mi papá se levantaba tipo 4 de la mañana y mi mamá se levantaba a hacerle su desayuno para que se fuera a trabajar. Y esos recuerdos que vienen así que uno no los tiene bien claros, pero recuerdo que él le tiraba la comida cuando no le gustaba, ¿no? A esa hora ella se paraba a hacerle su... Y él cogía esos platos y los tiraba como si fuera basura o quién sabe qué, ¿no? Así era la forma en que fuimos educados. Recuerdo también algunos, mis hermanos, más o menos de los de la mitad, que mi papá cuando estaba en las cantinas los hacía llamar, ¿no? Entonces venía. Y él, como para hacerse muy orgulloso, los ponía a hacer ejercicio como si fueran soldados. Y los ponía ahí, hágase 22 de pecho, y ahí enfrente de los amigos, y ellos se tiraban ahí, y de repente cogía la cerveza y se la echaba así por la cabeza. Como loco, hermano. Hoy, para la gloria de Dios, lo contamos con más tranquilidad, ¿no? Pero no es una situación
que nos enorgullezcan y que digamos, no, pues qué familia, ¿sí o no? Sinceramente, que quisiera uno contar cosas diferentes, ¿sí o no? Cosas mejores. Pero de allá fue que nos llamó el Señor. Mire, porque toca estar pendiente del reloj. Bueno, le voy a contar una historia que ahora sí fue la que a mí me conmovió cuando llegué al Señor. Esta historia me la contaron mis padres pasados los años y algunas partes mis hermanos. Cuando mi madre estaba embarazada de mí, siendo el número 11, aún en los embarazos ella recibía golpes y todo eso, ¿no? Entonces ella trabajaba en casas de familia haciendo aseo. Después de un fin de semana de esos traumáticos donde el hombre llegaba borracho y hacía y deshacía, ella se fue a trabajar y ya estaba, digamos que en últimos días para el parto de este angelito que ven aquí. Y ella se cayó por unas escaleras. Digo yo que eso fruto del estrés, del cansancio, bueno, de tantas cosas. Ella duró casi 15 días en coma y yo nací por cesárea, tuvieron que sacarme. Mi papá, pasados los años, como yo era el último, ya cuando todos los mayores iban yendo, mi mamá ya no vivía con nosotros en un tiempo, en mi adolescencia, mi papá seguía tomando. Entonces el que lidiaba las borracheras de mi papá era yo, porque era el único que estaba dispuesto a sentarse ahí, como era el más pequeño, me tocaba oírle toda su redactaíla. Pero en unas de esas yo ya era cristiano y él tenía momentos como de lucidez y me contaba cosas y yo ponía atención porque eso era parte de mi historia también, ¿no? Y con los años él también me contó su parte de la historia en ese momento. Ella dura esos 15 días y a mi papá le dicen, bueno, escoja, o es ella o es él. Mi papá no era un buen padre en el sentido de ser un padre amoroso. Entonces yo me imagino que él obviamente no quería quedarse solo con todo ese montón de chinos porque gracias a Dios que no pasó. Mi madre salió y todo eso, pero esa es la historia de mi nacimiento y de mi familia. Ahora quiero que usted me acompañe a Génesis 35. Génesis 35, más o menos a mitad, no copié aquí el versículo, pero usted va a encontrar ahí un título que habla de cuando Rebeca tuvo a su último hijo, ¿no? Sí, pues me recuerdan qué verso es. Es una pericopa que está por ahí a la mitad del capítulo, creo. ¿Sí? ¿Sí lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? En Génesis 35. A partir del verso 17, me dice el hermano. Si quiere usted puede leerlo rápidamente mientras yo le cuento. Yo, por gracia del Señor, llego a los pies del Señor a mis 11 años de edad. Hice mi oración de fe, me invitaron a una iglesia cristiana, hice mi oración de fe, era un niño todavía. Hasta ahora iba a entrar a la adolescencia. Pero venía con toda esa carga encima, ¿no? En el momento como que no vislumbra lo que está viviendo porque es su vida normal, ¿no? Pero después de mi conversión durante la adolescencia uno tiene tiempos de que sí, de que no. Mi papá nos hizo una persecución muy fuerte para que no fuéramos a la iglesia, nos pegaba, nos rompía las Biblias. Bueno, cuando llegaba borracho todavía era peor. Bueno, seguíamos ahí en ese trato, pero a pesar de eso, el tiempo de oración de mis hermanas mayores, que eran las más maduras, iba haciendo efecto y él fue cambiando, el Señor lo fue tratando. Entonces, cuando llega la adolescencia, yo comienzo a buscar de Dios, a buscar de Dios, a buscar de Dios.
Y en mis tiempos de intimidad recuerdo que me encerraba en un cuarto de mi casa cuando todos se iban porque no tenía espacio, pero buscaba un espacito para tener mis tiempos de oración. También comencé a interesarme por tocar, entonces me había conseguido una guitarrita de esas de palito y por ahí medio trataba de surrunguear algo en mis tiempos de oración y de comunión. Y en ese tiempo estaba leyendo la palabra porque una hermana me había regalado mi primer Biblia. Y comencé a leer Génesis así en orden, ¿no? Como le entregan la Biblia, pues uno coge Génesis y empieza. Y cuando yo empiezo a encontrarme con la historia de Jacob, empiezo a ver cosas que Dios me empieza a hablar. Y quiero que usted vea la historia de Jacob y se acuerde de lo que le acabo de contar. Yo voy a ir haciéndole un paralelo para que usted entienda cómo Dios me habló. Dice aquí, Jacob tuvo 12 hijos, ¿cierto? En mi casa habían sido 12 partos. Entonces yo dije, ve, esto es como que se parece a mí. Ahí donde usted está ubicado, en el capítulo anterior, el 34, hay 2 historias. Una es la violación de Dina, que era una hija de Jacob, que tenía con Lea. Eso fue un problema. Bueno, usted sabe que ellos les mintieron a los otros, los hicieron circuncidar y cuando estaban en su tiempo ¿cómo se dice?, de reposo de la circuncisión, vinieron y los mataron, ¿sí o no? Cuando empieza este capítulo 35 hay otra historia que dice que Débora, que era la nana de Rebeca, como su mamá, muere. Entonces, esas 2 situaciones me dijeron a mí, Rebeca viene en un momento de tristeza y la familia viene en un momento están pasando de un lugar a otro, vuelven a Betel, o sea, es una familia que está como en problemas. Después de que muere la nana de Rebeca y Dina es violada, que es la hija de Lea, esos días oscuros sobre la familia de ellos, la escritura dice que Rebeca era de edad avanzada, ahí en el capítulo en el que usted está. Y yo comencé a decir, uy, como mi mamá. Y el hijo que iba a tener era Benjamín, que es su último hijo. Y si usted quiere ir leyendo, ahí adelantico dice que hubo trabajo en su parto y el dolor era muy intenso, o sea que se le complicó. Y se acuerda la historia que le había contado cuando mi mamá se rodó en la escalera. Y yo recuerdo que estaba en mi cuarto ahí arrodilladito y estaba leyendo esta escritura y el Señor empezó como a hablarme y yo dije, esto se parece a lo mío. Entonces como que mi interés iba creciendo. Ahí la escritura dice que Raquel muere por los dolores de parto. Pero aquí viene lo importante y que quiero que usted entienda que Dios habló a mi vida en ese momento. Dice la escritura que Raquel le puso por nombre al hijo que tuvo, ¿cómo? ¿Sí lo encontró ahí? Benoní. Y después dice que vino su padre, ya cuando había muerto Rebeca, y decidió cambiarle el nombre al niño y le puso Benjamín. Ahorita cuando le contaba que mi papá en alguna de sus borracheras me contó la historia de cuando mi mamá estaba ya en coma y le dijeron a él, y él lloraba y me decía todo su dolor porque ahora con los años entendemos que nuestros padres lo que nos dieron es fruto de lo que ellos también recibieron, ¿no? No es que ellos vengan con una mala intención a dañarnos, sino que es lo que hay en ellos y es lo que pueden dar. Y él lloraba y me contaba la historia. Y yo me acordé de esto y pensaba también en Jacob, ¿no? Si usted se acuerda de las 2 esposas a las que él realmente amaba desde el principio era Rebeca. Casi no le puede dar hijos hasta que le dio esos 2 hijitos y en el último se muere. Entonces imagínese ese pobre Jacob también en su duelo. Entonces dice la escritura ahí que ella le puso por nombre Benoní y quiero que escuche el significado de ese nombre. Ese nombre significa hijo de mi tristeza. Y cuando dice la escritura que vino su padre y le cambió el nombre, yo no puedo decir que sintió Jacob al escuchar el nombre del niño y también el duelo que estaba viviendo. Pero dice que él le cambió el nombre a Benjamín y Benjamín significa hijo de mi mano derecha. O sea, como de mi orgullo. Este va a ser el que, sí, él cambió esa historia. Quiero que usted entienda esto.
Rebeca en su momento de dolor y en su angustia le puso un nombre y puso un futuro para su hijo. Dijo, este es el hijo de mi tristeza, de mi dolor. Pero vino el papá y dijo, no, este es el hijo de mi derecha. Como quien dice, el que me va a traer orgullo. Él cortó una historia. Y yo vi toda esta historia de Jacob y yo dije, uy, se parece a la mía. Quiero que entienda y se meta en la mente de un adolescente que está nuevo en los caminos del Señor y todo lo que Dios nos da es maravilloso, ¿no? Para mí Dios abrió mis ojos y me dijo, ese es usted. Y me dijo, usted ya no va a ser Benaní, usted ahora va a ser Benjamín. Ya no va a ser hijo de tristeza, ahora va a ser el hijo de mi derecha. ¿Usted qué cree que yo sentí en ese momento de intimidad? Hermano, eso me partió el corazón. Yo oye, de allá arriba de esa loma, de esta familia tan distinguida, pero el Señor puso sus ojos en mí. Lo que somos hoy no es nada de lo que éramos antes. Y yo no sé si usted tiene una situación parecida a la mía en su casa o la tuvo, pero quiero que guarde esta promesa. Está en Salmos 27:10, dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me recogerá. Y quiero que guarde esta otra, Isaías 49. Y quiero que escuche esto en Isaías 49:15, dice, jamás, le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿puede una madre olvidar al niño de su pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Dice que jamás una madre se puede olvidar de su hijo. Y el Señor dice, pero aunque lo hiciera, aunque sus padres sean no sé qué tipo de personas, o lo hayan hecho a un lado, lo hayan desechado, lo hayan a usted abandonado, la Escritura dice, yo nunca me olvidaré de ti, aunque ella, que es la más improbable que se olvide de ti, se olvidara. Yo nunca me olvidaré de ti. Dele un aplauso al Señor ahí por esa promesa. Y yo quiero que usted entienda mi situación en ese momento, que ahora es muy diferente, pero en ese momento de trato y de conocer al Señor dijimos, ahora sí tenemos un Padre. Sí, estaba mi Padre terrenal, mi madre, pues dije, ahora sí tengo un Padre. Y si hay algo que me ha costado en más de 20 años de vida cristiana, es aprender a ver a Dios como Padre. Porque nosotros lo vemos como vemos a nuestro Padre terrenal. No sabemos cómo es una paternidad. Yo no sabía cómo era una paternidad. Tuve que pensar a conocerlo y a ver que de verdad el Señor quería hacer de mí ese hijo de orgullo y ese hijo de buena voluntad. Amén. Ahora, quiero que retome la introducción del sermón. Estamos hablando del agradecimiento. ¿Sí se acuerda? Entonces, hermano, quiero decirle yo, ¿cómo no voy a estar agradecido con el Señor? De verdad que no éramos nada. De verdad que no éramos nadie. No teníamos futuro, hermano. A medida que pasó el tiempo, Dios fue tratándonos, comenzamos a servir al Señor y Dios fue dando regalos, abriendo puertas como un padre. Hermano, yo nunca imaginé, por ejemplo, ir a una universidad, pero el Señor ¡pam!, abrió la puerta. Nunca imaginé tener una buena familia, pero hoy la tengo gracias al Señor. Nosotros cuando íbamos hacia la casa decíamos, qué pereza llegar a la casa. Ojalá fuera viernes. Uy, nadie quiere llegar a la casa porque ahí está el que toma y se vuelve un 8. ¿Quién quería llegar a la casa? Hermano, pero ahora cuando yo llego a mi casa, abro la puerta y apenas abro la puerta salen 3 chiquitas así corriendo y se me botan una. Y luego la otra, papi, papi. Entro, mi esposa está esperándome. Esa bendición antes no la teníamos, hermano. En medio de esas circunstancias fuimos muy pobres, mucha necesidad económica, y es un futuro que Dios ha ido cambiando también. Nuestra mentalidad al ser educados
de esa forma es una mentalidad cerrada. Entonces uno crece creyendo que no tiene derecho a tener ciertas cosas materiales, o que no se las merece, o que no son para uno. Pero el Señor ha ido cambiando nuestra mentalidad. Y hablando de la gratitud, esa es mi situación, hermano. Quiero que vaya corriendo a la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 26. Vaya corriendo. Esta versión que le voy a leer es la Reina Valera. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del verso 26 al 31. ¿Ya lo tiene? Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, ¿qué? Gloríese en el Señor. Nos gloriamos en el Señor, hermano. De pronto usted tiene una situación parecida o peor que la que viví yo, o la vivió aún peor. Y hoy podemos decir, no somos nada, pero en el Señor somos mucho. Amén. Y dice la Escritura, el que se gloría, gloríese en el Señor. En esto nos gloriamos, como el pastor nos dice siempre, de conocerle. ¿Sí o no? Ahora, usted dirá, bueno, de pronto este hermano tiene motivos para ser agradecido con Dios, porque todo lo que Dios ha hecho en su vida, porque lo que tiene ahora, lo que vivió, la obra de Dios en su vida, y de pronto usted no tuvo una vida golpeada como la mía, sino una vida más tranquila. De pronto el Señor le concedió tener unos buenos padres, más responsables, más juiciosos, más amorosos, tener un buen techo, tener una comodidad económica. Pero quiero contarle que usted tampoco tiene excusa para ser agradecido con Dios. Le voy a parafrasear una historia que está en la Escritura, que usted se la sabe. Es la del hombre rico, que está en Mateo 19, desde el verso 16. El hombre rico viene a Jesús y le dice, Señor, ¿qué hago para entrar al cielo, para heredar la vida eterna? ¿Sí o no? Y el Señor le dice, pues guarda los mandamientos, no robarás, no matarás. Y el joven le dice, pero yo ya cumplo todo eso desde mi juventud. Y dice, yo ya cumplo todos los requisitos. Y el Señor le dice, pero solo una cosita te falta. Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y entonces vas a poder entrar al cielo. Y le dice, ven y sígueme, ¿no? Y ven y sígueme. Y dice la Escritura que el joven se entristeció y se fue porque no pudo. Su corazón estaba ahí ligado a esas riquezas. Y le voy a leer esos versículos desde el verso 21. Dice, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. La versión que le estoy leyendo es la Nueva Traducción Viviente. El verso 22 de Mateo 19 dice, cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Y de pronto usted dice, venga, yo no tuve esas situaciones tan difíciles en mi vida, yo la pasé un poquito mejor, tuve mejor familia. Pues hermano, estamos en problemas, porque es más difícil que un rico entre al reino de los cielos. Nosotros tenemos mucho que agradecer al Señor y cada vez que miramos nuestra vida decimos, si no fuera por el Señor.
De pronto usted en su comodidad también dice, no, como el joven rico, no, yo tengo esto, a mí me ha ido bien. Y el Señor pone este requisito que es difícil. Vaya, venda todo lo que tiene y entréguelo. Hay muchas reflexiones hoy en día acerca de lo que significa esta parábola. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Si lo leemos textual y pensamos en una aguja de coser, eso tiene un huequito, ¿sí o no? Y pensamos, ¿cómo metemos un camello por ahí? Es imposible, ¿no? Realmente es imposible. Pero hay muchas historias acerca de lo que significaba. Muchas personas dicen que esto era un dicho coloquial, así como decimos que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Un dicho así, ¿no? Que en algunos otros lugares, en otros reinos, decían era un elefante. Es más fácil que un elefante pase por el ojo de una aguja, pero lo afianzaban al nombre del animal más grande que hubiera en el lugar. Y en Jerusalén los animales más grandes eran los camellos. Hay otra historia y otros argumentos que dicen que el ojo de aguja en Jerusalén era un huequito que quedaba al lado de la puerta principal, que cuando llegaba la noche y cerraban las puertas de la ciudad, haga usted de cuenta las puertas de aquí, había un huequito a un lado por donde cabía una persona encorvada y sin maleta, a veces de ladito, porque el que se le hacía tarde para entrar a la ciudad no lo podían dejar afuera, pero le dejaron ese espacio para que se meta. En caso de que los enemigos atacaran, ellos no podían entrar por ahí o no podían sorprender. Y quiero que usted piense en esto: un camello pasando por esa puertica, el ojo de aguja. Voy a tomar no le digo que es 100% real, pero imagínese al camello. Dicen que el camello es un animal muy noble, que es de los más fuertes para la carga, que puede durar mucho tiempo sin beber agua, pero tiene una joroba. Hay unos que tienen una y otros que tienen dos. Imagínense ese animal cargado, tratando de pasar por el ojo de aguja, que es un huequito. ¿Qué tendría que hacer el camello? Primero, despojarse de las maletas, ¿sí o no? Y los que trabajan con camellos dicen que el camello tiene la particularidad de que él se arrodilla para que le quiten las maletas. No es como aquí que conocemos el burrito o el caballo, que el caballo se queda ahí parado y ahí le están amarrando. No, es como es tan grande, tiene que agacharse. Le quitan las maletas y ahora ¿cómo va a hacer para entrar por ese hueco? Imagínense ese camello ahí lastimado. Pero ¿es posible que entre? Es posible que entre. Quiero que entienda que el Señor Jesús no lo está poniendo como un imposible. No es que no es posible que el camello entre por el ojo de una aguja, sino está diciendo, no, es que tiene que hacer un proceso largo y tortuoso, donde se va a raspar, donde le va a doler que lo empujen, donde no va a querer entrar, porque qué animal arrodillado va a querer que lo metan en un huequito. Y quiero que piensen eso un poquito. Si nosotros somos ese camello y queremos entrar al reino de los cielos, ¿cómo nos va a tocar? Nos toca un poquito maltratados, pero vamos a entrar. Hay otra escritura que usted la conoce y dice, esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva a la perdición, ¿sí o no? Entonces, retomando, usted dice, bueno, yo no sufrí tanto en la vida, al que más se le perdona más ama, yo no fui al mundo, yo no me enredé en drogas, yo no estuve en malos pasos, pero ¿qué hago? Hermano, aquí está la solución. ¿Sí? ¿Sí la está viendo? Quítese todas esas cargas y métase por ese ojo de aguja. Y eso lo digo con amor y con respeto, hermano, pero el cristianismo que vivimos hoy en una ciudad como Bogotá es muy cómodo. Dígame si no. Muchas veces nos pinchamos el dedito y decimos, uy no, pastor, es que me pinché el dedito, yo no puedo ir al culto hoy porque es que me desangro ahí en la silla. ¿Sí o no? O es que no tengo para el transporte, no pude ir hoy. Es muy cómodo, hermano, es muy cómodo.
Y así como el camello tiene que soltar las maletas y humillarse ahí, a nosotros también nos toca. Y tenemos que aprender a dejar esa comodidad. Sea consciente en la ciudad en la que vivimos. Si usted se pone bravo aquí, no le digo mentiras, dé la vuelta aquí a la cuadra, cuántas iglesias se encuentra. De las denominaciones que usted quiera. Es tan cómodo decir me voy porque por allá me abrirán puerta. Y no le digo mentiras ni lo digo como para presumir. Hermano, pero por nuestra experiencia en la iglesia que vamos nos abren puertas y nos dicen, venga, venga, que aquí hay harto que hacer, venga, nos ayuda. Es muy fácil, hermano, es muy fácil el evangelio en esta ciudad. Y nosotros, no, es que mi trabajo, Dios mío, la pastora nos enseñaba en el ayuno ayer. Y nos decía cuántas veces oramos por un trabajo y Dios nos da el trabajo y cuando llega el trabajo es hasta las 8 de la noche y no puedo. El trabajo no me deja. Se nos volvió complicado. Cualquier enfermedad, cualquier gripa, me reía que día con un familiar porque se enfermó del estómago, ¿no? Y antes cuando nos enfermábamos del estómago, que suerito, que caldito, pero usted sí iba a trabajar. Usted seguía con sus ocupaciones. Ahora vienen y van y se incapacitan y le ponen un nombre técnico. ¿Cómo es que le dicen ahora cuando uno está con problemas de estómago? Usted se lo sabe, no me diga que no. Tienen, ¿qué? ¿Cómo le llaman los médicos? Al daño de estómago. Bueno, el nombre técnico. Tengo una XYZ. No, cuando usted tiene una gastroenteritis, hermano, pues se comió algo y le sentó mal. Pero decimos, no, hermano, y no voy al culto porque es que me incapacitaron 3 días porque me dio una gastroenteritis, como si fuera una cosa así que me va a matar, ¿no? Y esa es la excusa más fácil para no servir al Señor. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, es verdad. Cualquier cosa en esta ciudad es una excusa para no venir a la iglesia. Cualquier cosa en su vida es una excusa para no servir a Dios. Y todo esto que le he hablado es para llegar a este punto, hermano. Leímos en ese primer versículo, se lo voy a volver a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Su agradecimiento y el mío, ¿será que no alcanzan? ¿Será que no alcanzan para venir a la iglesia? ¿Será que no alcanzan para sacar 2 horas o 4 horas a la semana y servirle al Señor? ¿Será que no nos alcanza la gratitud? Yo creo que sí nos alcanza. Pero abramos los ojos y démonos cuenta que estamos en una ciudad muy cómoda, donde todo es rápido, todo es fácil, donde no nos queremos esforzar para nada. Ahora la universidad también se estudia en línea, imagínense, ya no le toca a uno ir allá a clavarse a las clases. Ahora la inteligencia artificial le hace los trabajos, la inteligencia artificial escribe las canciones. Hermano, es muy fácil servir a Dios. Ahora usted hace un estado y todos sus contactos y se graba y da un mensaje de bendición y lee un versículo y ya, le predicó a todo el que abrió ahí. Es muy fácil, hermano. Pero la gratitud ya no nos está alcanzando. Ese es el evangelio en el que vivimos y no nos digamos mentiras. Pero estamos ahí tan cómodos. Yo también, hermano. No crea, a mí también Dios me está dando palo aquí con esto. ¿Cuántas horas tiene una semana y cuántas horas servimos al Señor? Comparémoslas. ¿Sí o no que nos da vergüenza? Nos da vergüenza. Lo digo por mí, cuando estábamos sirviendo en nuestros inicios, caminábamos de donde fuera, a la hora que fuera, pero ahí estábamos. Si nos decían mañana el ayuno a las 7 de la mañana, ahí estábamos, hermano. Pero ahora el pastor me dice, no, tengo ayuno el martes, y yo el martes, de pronto no tengo nada que hacer, pero digo, yo ya fui el domingo. ¿Para qué más si ya fui el domingo? Y no sienta que le estoy dando palo, pero reflexione.
Ese es el mensaje de esta noche. Después de que hablan del joven rico, en el verso 25 dice la escritura, estoy en Mateo 19, 25, entonces preguntan los discípulos, ¿quién podrá ser salvo? Se les hizo muy difícil lo que Jesús les dijo, que el camello pasara por el ojo. Y ellos dicen, entonces, ¿quién va a ser salvo con esos requisitos tan difíciles? Y Jesús los miró y les dijo, humanamente hablando, es imposible, pero para Dios todo es posible. De pronto es imposible para usted físicamente que se siente enfermo y dice, no quiero ir a la iglesia. Hermano, pero se nos olvidó que nos podemos arrodillar, orar al Señor y decir, Padre, sáname. O dar pasitos en fe y decir, yo llego arrastrado, pero yo sé que allá el Señor me sana. Hermano, lo digo con certeza, yo lo hice muchas veces en mis inicios, enfermo, pero tenía la responsabilidad y allá llegaba, y cuando llegaba y empezaba la primera alabanza, se me olvidaba que estaba enfermo. Pero ahora sí, ay, mi gastroenteritis. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Mira, hermano, una vez nuestro pastor se puso bravo, no el pastor aquí, sino otro pastor. Se puso bravo y nos dijo, mañana hay un ayuno porque ustedes andan en la carne, entonces el que no llegue aquí mañana no vuelve a servir. Hermano, todo el mundo trabajaba, estudiaba, tenía responsabilidades. En ese momento mi esposa y yo estábamos de novios y trabajábamos en la misma empresa. Y llegamos a la empresa y pedimos permiso para faltar al siguiente día. Nos dijeron, no, si ustedes no llegan, olvídense. Pues al otro día no fuimos. Dijimos, no, nosotros nos vamos para el ayuno así. Y pasado mañana llegamos, eso sí, ahora nos van a echar, ¿qué nos van a decir? Y salió la jefe así toda ahora, ¿ustedes por qué no me hicieron caso, que no vinieron? Que nosotros no, pues es que era una prioridad, era algo importante. Y ella soltó la risa y dijo, vayan y trabajen. Para nosotros es imposible, hermano. Es imposible venir a un culto a las 7 de la noche. Es imposible. Porque mi trabajo es hasta las 7:30. Hermano, usted puede llegar a las 7:45 y a las 8 y la puerta no está cerrada todavía. Y no lo digo solo por usted, lo digo por mí también, porque yo ahora vivo muy cómodo también. Y dice, nosotros, bueno, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El 27. Entonces Pedro le dijo, escuche esto, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué recibiremos a cambio? ¿Será que Pedro tenía argumentos para decir eso? Para decir, pues yo dejé todo, el joven rico no quiere, pero yo ya dejé todo, ¿y qué voy a recibir a cambio? Y se lo voy a dejar de tarea ahí debajito, pero en los versos siguientes Jesús le responde y le dice qué va a recibir a cambio. Dice, de cierto te digo que el que no deje familia, tierras, riquezas, lo que sea, hermano, hijos, le aseguro que va a recibir 100 veces más. Esa es la respuesta del Señor Jesús. Y ya para concluir, voy a hablarle rápidamente de Pedro por esta frase, nosotros hemos dejado todo para servirte. Acuérdese de cuando Pedro fue llamado, acuérdese, dice la escritura que Jesús encontró la barca de Pedro y subió a la barca, la alejaron de la orilla y él enseñó. Después que enseñó, se volteó a Pedro, al hermano y a los que estaban ahí, les dijo, bueno, boguen mar adentro y vamos a pescar. ¿Y qué le responden ellos? Señor, toda la noche estuvimos y no pescamos nada. Más en tu nombre, pues voy a echar la red a ver qué pasa. Entonces se fueron, echaron la red. Dice la escritura que se llenó la red a tal punto que la red se rompía porque no aguantaba la cantidad de pez. Dígame si el Señor no le estaba pagando por el favorcito de haberle prestado la barca. Hermano, a mí Dios siempre me ha pagado mi esfuerzo en la obra del Señor. De pronto no en la forma que yo quiero y espero, pero Dios no le debe a nadie.
Dios también le va a pagar a usted su servicio, su esfuerzo. Imagínense ahí ellos jalando y esa red se rompía, ¿no? Y dice que llamaron a los de otra barca para que vinieran y les ayudaran. Y entre todos, y que la barca hasta se iba hundiendo de lo llena que estaba. Imagínense esa abundancia que Jesús les estaba dando. Y dice la escritura, y Pedro al ver esto, se tiró de rodillas y le dijo, Señor, no soy digno. Y dice la escritura que él les dijo, síganme. Y ellos, dejando las redes y dejándolo todo, se fueron tras él. Dígame si Pedro no tenía argumento para decirle, yo ya dejé todo por... Ahora, acuérdese después la nueva historia de Pedro, cuando Jesús resucitó y ellos lo vieron una vez, pero dice que estaban tan aburridos, estaban tan aburridos, hermano, que Pedro le dijo a los discípulos en Juan 21:3, me voy a pescar. Y los discípulos le dijeron, nosotros vamos contigo. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que pasaron toda la noche. Eso es como un déjà vu, ¿no? Otra vez toda la noche pescando y no pescaron nada. Y que cuando ya se acercaban a la orilla, vieron a alguien que les hacía, ¿tienen algo de comer? Y ellos, no, que si no hemos pescado nada. Y él les dice, tiren la red a la derecha. Y ellos, tiraron la red. Y empezaron a jalar y se llenó la red. Y la red se empezó a romper. Imagínese usted a Pedro, esa foto que le debió pasar en la cabeza. La repetición del mismo milagro. Y dice que Pedro estaba desnudo y cogió la ropa y se tiró al mar. ¿Por qué Pedro se volvió a la pesca? Porque nosotros también nos volvemos a nuestras costumbres. Se nos olvida. Cuando estamos cómodos, cuando el Señor ya nos ha bendecido, se nos olvida. Se nos olvida que era pasar trabajo. Se nos olvida que era coger Transmilenio. Se nos olvida que era madrugar a las 4 a lavar la ropita porque trabajaba de lunes a sábado y el sábado no tenía tiempo. Entonces a las 4 de la mañana toca lavar la ropa antes de irse para el trabajo. Se nos va olvidando, hermano. ¿Sí o no? Se nos olvida todo ese esfuerzo. Nos acomodamos. Pero llega el Señor y un día nos hace volver a la red y nos dice, está como muy cómodo, vuélvase para la red. Y quiero que usted piense, y yo me imagino a Pedro así. Pedro diciéndole, Señor, pero yo ya dejé todo por ti. ¿Y qué le va a decir el Señor? Unas redes viejas y sucias. No pescaban nada, hermano. Sin el Señor no pescaban nada. De pronto nuestro negocio, nuestra empresa no funciona, pero llegó el Señor y empezó a funcionar. Nos empezó a ir bien. Y toca al Señor otra vez cogernos y para que otra vez nos metamos al camino que es. Y termino con esto. Siga pensando en Pedro. ¿Qué pasó después de que ellos llegaron ahí? Jesús ya tenía un pez y un pan, ¿sí o no? Y les dijo, vengan, coman. Y él les repartió. Y esa es otra foto. Para mí es otra foto como de la Santa Cena. Y él cogió el pan y dio gracias y... Eso es como la repetición, es como la reivindicación de que realmente era él. ¿Y cómo termina ese capítulo? El Señor diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Ahí en la playa. Y el pobre Pedrito ahí, Señor, yo te amo. Así el Señor diciéndonos a nosotros, ¿verdad usted? ¿Verdad usted me quiere servir? ¿De verdad yo soy una prioridad para usted? Y uno, sí, Señor, sí, yo te amo. Y el Señor otra vez, ¿usted me ama? Y uno, uy, Señor, pues sí, pero está llegando como tarde, ¿no? A veces no puede venir a la iglesia, o a veces hay prioridad para otras cosas. Y uno, uy, Señor. Y otra vez el Señor, Pedro, me ama. Así dice la Escritura que Pedro se entristeció. Dice la Escritura que hay una tristeza que es para que nos arrepintamos, ¿no? Que es una bendición. Y a veces el Señor tiene que humillarnos así como al camellito para que entre por esa puerta.
Hermano, tengamos un corazón agradecido para con el Señor. Si es necesario, acordémonos, digámosle al Señor que nos acuerde de todo lo que ha hecho por nosotros, porque se nos olvida. A veces decimos, no, pues yo ya estoy bien, ya que. A veces escuchamos que el vecino al lado por allá está agarrado con la esposa y hasta le está dando golpes y uno se tapa la oreja y se da la vuelta. ¿Sí o no? Porque ya estamos cómodos. Pero el Señor nos quiere mover de esa comodidad. Cierre sus ojos, incline su rostro. La Escritura dice que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando eras más joven te vestías tú y ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieres ir. Padre, en esta noche, Señor, nos humillamos delante de tu presencia, Dios de los cielos, Señor. Padre, creemos que no necesitamos venir de una situación económica muy difícil, de una vida muy mala, Señor, triste. Creemos que no es necesario, Señor, que la tristeza y el dolor vengan a nuestra vida para que nuestro corazón se vuelva a ti. Señor, antes de que vengan cosas malas, queremos rendir el corazón, Señor. Y queremos venir ante ti con gratitud y decirte, aquí estamos. La mejor muestra de nuestra gratitud es nuestro servicio a ti, Señor. Yo te pido, Dios de la gloria, que inquietes los corazones para que te sirvan, Dios de los cielos. Que nos vuelvas a ese primer amor, Señor. Vuélvenos a ese primer amor, Señor, donde no nos importaba nada, Dios de los cielos. Hacíamos el esfuerzo que fuera necesario, Dios de la gloria. Estamos dispuestos esta noche a que toques nuestro corazón, que conmuevas todo lo que hay ahí, Señor. Somos desagradecidos, Señor, y te pedimos perdón por ello. Somos como los leprosos, Dios de los cielos, a los que sanaste y ninguno volvió ni siquiera a dar gracias, mi Dios. A pesar de tantas bendiciones que hemos recibido hasta hoy, a pesar de todo lo que has hecho por nosotros, vivimos cansados, vivimos agotados, vivimos pensando en nuestros propósitos, en lo que nosotros queremos, Dios de la gloria. Todo es más importante que tu presencia en este tiempo. Pero vuelve nuestro corazón a ti en esta noche, Dios de los cielos. Yo me humillo delante de tu presencia, Señor, y te pido perdón si he dado prioridad a otras cosas, aún a mi familia. Si es por un paseo, por un trabajo, por lo que sea, Dios de los cielos. ¿Cuántas veces hemos preferido otras cosas que tu presencia, Señor? Nos humillamos esta noche, Señor, y te pedimos perdón de todo corazón, Dios de los cielos. Vuélvenos el gozo de la salvación, Señor. Permite, Señor, que este mes, Dios de la gloria, Señor, nazca en nuestro corazón ese deseo de servirte, que aquel que estaba sirviendo y se quedó quieto, o aquel que hasta ahora empieza, Dios de los cielos, Señor, tenga un deseo por servirte en gratitud. En lo que sea, Señor, lo que haya que hacer, Dios. Te doy muchas gracias por tu palabra esta noche, Dios de los cielos. Te pido que